En 1997, la Semarnat propuso el Programa de Conservación de la Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural 1997-2000. Dentro de esa iniciativa se consideró la creación de un sistema de unidades para la conservación, manejo y aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, la SUMA. La SUMA son espacios dedicados a promover esquemas alternativos de producción compatibles con el cuidado del ambiente, mediante el uso racional, ordenado y planificado de los recursos naturales renovables con los que cuentan y de esta manera frenan o revierten los procesos de deterioro ambiental. Es decir, se conserva la biodiversidad y a la vez se generan oportunidades económicas principalmente para el sector rural. Este concepto ha venido a innovar los sistemas de manejo y aprovechamiento de la vida silvestre en México, y hay casos que muestran su viabilidad, como sucede en algunos lugares del norte del país. De hecho, las SUMAs se han desarrollado ampliamente en los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Sonora y Chihuahua, en donde se concentra su mayor número, principalmente con fines cinegéticos. Las SUMA que están ubicadas en el norte del país presentan algunos factores que combinados les permiten tener una alta rentabilidad económica. Primero, los ranchos cinegéticos que han sido transformados en la SUMA poseen grandes extensiones de tierra, lo cual les permite tener una gran cantidad de individuos y una mayor flexibilidad en cuanto a su manejo. Segundo, cuentan con gran experiencia sobre las actividades cinegéticas, debido a prácticas de ganadería diversificada en las regiones correspondientes. Finalmente, la mayoría de las SUMA están ubicadas cerca de la frontera con Estados Unidos, de donde provienen cazadores con gran disponibilidad económica. Existen casos exitosos en donde la creación de las UMA extensivas han logrado rehabilitar el hábitat o lo están conservando. Un ejemplo de esto es lo ocurrido en los ranchos ganaderos del norte del país, donde después de haber eliminado casi por completo las poblaciones del venado cola blanca, a partir de la creación de las UMA, se empezaron a producir venados, logrando recuperar sus poblaciones, y además obtuvieron ganancias a través del turismo cinegético. Después de esto, se creó la Asociación Nacional de Ganaderos Diversificados, uno de los grupos organizados con mayor peso en el manejo de la fauna silvestre en el país. Aunque el establecimiento de la SUMA engloba varias ideas interesantes e innovadoras, aún se tienen que afinar ciertos aspectos para obtener resultados exitosos y conseguir un equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la generación de oportunidades económicas. Es por eso que este artículo tiene el objetivo de analizar los principales factores que limitan que la SUMA logren los efectos deseados con esta modalidad de manejo o que generen efectos contraproducentes sobre la vida silvestre. El establecimiento y funcionamiento de las UMA presentan varias situaciones insatisfactorias, entre las que destacan las siguientes. Los planes de manejo presentan diversas problemáticas. Presentan información incompleta, inconsistente o copiada de otros planes. Son elaborados a partir de consultas bibliográficas sin realizar trabajo de campo. En muchos planes de manejo aparece como responsable el mismo técnico, por lo que resulta difícil creer que una sola persona tenga la capacidad de supervisar el manejo técnico de una gran cantidad de superficies, de muchas poblaciones, de hábitats diversos, de situaciones o condiciones diversas de manejo. Dichas situaciones suscitan desconfianza sobre la calidad de los programas de manejo y las hace propensas a involucrarse en actividades ilegales, que puede provocar el deterioro genético de las poblaciones de interés o generar impactos negativos sobre la biodiversidad, al llevar a cabo acciones como la eliminación de depredadores y la introducción de especies exóticas de flora y fauna. Un ejemplo de esto es lo que ocurrió con el venado cola blanca de la subespecie Texanus. Su distribución original comprende el norte de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila. A partir de la adaptación a su hábitat desarrollaron mayores dimensiones corporales y astas grandes. Estas características los llevaron a ser muy codiciados por los cazadores, lo que generó que se le trasladara a zonas fuera de su rango de distribución. Y aunque todavía no se aprecian las consecuencias de esta práctica, a la larga es posible que se deteriore la variabilidad genética de las diferentes razas, afectando su capacidad de respuesta y adaptación. Las cruzas con variedades pequeñas pueden ocasionar también un aumento de la mortalidad de estas al momento de dar a luz.
La reducida capacidad de vigilancia e inspección por parte de las autoridades, aunado al hueco reglamentario, propicia que las acciones de mal manejo queden impunes. También suele ocurrir que los técnicos responsables de elaborar los estudios no tienen la suficiente preparación para el manejo de vida silvestre, ya sea porque no reúnen el perfil profesional adecuado para dicha tarea o porque no están debidamente capacitados para el tema. De hecho, varios autores consideran que una de las mayores carencias al momento de desarrollar los programas de vida silvestre en México es la falta de profesionistas preparados en esta materia. El manejo sustentable de la vida silvestre requiere de estimaciones poblacionales confiables, ya que esto permite definir las tasas de cosecha o aprovechamiento adecuadas. Sin embargo, este aspecto queda lejos de estar resuelto en las UMA, debido a que los esfuerzos de monitoreo que se emplean son altamente variables y porque existe falta de rigor en la aplicación de los métodos de muestreo. Un ejemplo de esto se dio en el estado de Campeche. En un estudio se encontró que el uso de transectos lineales para estimar poblaciones en 6 UMA no seguían los supuestos del método, haciendo que las estimaciones obtenidas no fueran confiables. Adicionalmente, la falta de registros precisos sobre las tasas de nacimiento, sobrevivencia, crecimiento y desarrollo de la fauna dentro de la UMA facilita la introducción de ejemplares que se obtienen o se extraen de poblaciones silvestres con tallas y condiciones que no corresponden a las que mostrarían los animales que se producen en ella. La limitada capacidad institucional de la autoridad ambiental para verificar el correcto manejo y funcionamiento de la UMA es uno de los principales obstáculos para asegurar que estas entidades cumplan con su cometido original. La insuficiencia de personal, escasez de recursos financieros y falta de destreza sobre temas específicos de fauna silvestre dificultan poder vigilar adecuadamente la operación de la UMA. El alto nivel de especificidad y sectorización de las entidades gubernamentales y la poca articulación existente entre los procesos administrativos en una misma dependencia gubernamental son factores que dificultan el intercambio de información y la complementariedad de recursos para el seguimiento y evaluación del desempeño de la UMA. Otro aspecto estructural que limita conocer el impacto real de las políticas públicas en materia de conservación es que las evaluaciones se basan en criterios enfocados hacia productos como por ejemplo número de UMAs registradas o número de planes de manejo elaborados y no en los procesos que visualizan tanto los productos intermedios como los fines a los cuales estos están asociados que se pretenden volver eficaces. Esto se convierte en una planificación inadecuada y en el uso deficiente de tiempo y recursos. Con base en las estadísticas de la Dirección General de Vida Silvestre, una alta proporción de la UMA del país tiene centrada su atención en el manejo de unas cuantas especies, tales como el venado cola blanca, venado bura, guajolote silvestre, pecarí de collar y palomas. Por consiguiente, en el país quedan desatendidas muchas otras especies de vida silvestre, las cuales inclusive pueden llegar a ser afectadas por las acciones orientadas a favorecer a las poblaciones de las especies que son de mayor interés para la UMA, por los dividendos económicos que reportan. Aunque las UMA deben ser empresas redituables desde el punto de vista económico, también deben asegurar que se mantenga la integridad de los recursos naturales de los cuales depende su funcionamiento. En pocas palabras, los intereses económicos deben quedar a la par de la conservación de los recursos y un reparto equitativo de los beneficios. La necesidad de articular a la UMA para preservar la biodiversidad regional y mantener la viabilidad de las poblaciones de vida silvestre carece de sentido para aquellos propietarios que solo visualizan los rendimientos económicos. Las estrategias basadas en criterios de mercado asumen que la conservación viene por añadidura. La falta de articulación en el manejo y el intercambio de información entre la UMA reduce la posibilidad de mantener la viabilidad de la vida silvestre a largo plazo. Número 1. Desarrollar cursos de capacitación y actualización sobre manejo de vida silvestre, los cuales también servirán para profesionalizar a los responsables técnicos. Número 2. Poner a disposición del público toda la información referente a la creación y funcionamiento de las UMA en operación, mediante la publicación de los programas y estudios de manejo en Internet. Número 3.
Promover una mayor vinculación entre instituciones de educación, evaluadores, prestadores de servicio y propietarios de la SUMA, a fin de que los especialistas en los distintos grupos puedan apoyar en la evaluación y la mejora de los programas de manejo. Esto con el objetivo de mejorar los mecanismos de vigilancia y seguimiento de las UMA, ampliando las capacidades de los encargados de vigilar su funcionamiento, definiendo procedimientos para evaluar la eficiencia de las UMA y mejorando la capacidad técnica para monitorear las poblaciones silvestres incluidas en la SUMA. Número 4. Asegurar que el manejo de las UMA esté orientado efectivamente a la conservación de la vida silvestre, mediante revisiones sistemáticas y periódicas del funcionamiento de las UMA a nivel regional, considerando su impacto con base en criterios ecológicos y socioeconómicos. Número 5. Dar a conocer al público mediante Internet toda la información relacionada con la asignación de apoyos financieros para la SUMA, a fin de evitar actos de corrupción y el posible deterioro de la vida silvestre. También se recomienda fomentar la creación de consejos consultivos estatales, que no estén subordinados a las entidades de gobierno y que estén compuestos por representantes de propietarios, responsables técnicos, universidades y centros de investigación y dependencias de gobierno. Número 6. Desarrollar y fomentar programas de educación ambiental a todos los niveles, que incluya entre sus contenidos el conocimiento de las leyes y reglamentos que rigen el aprovechamiento y la conservación de los recursos naturales del país.